Bueno, a los que se van conectando, buenas tardes. Hoy no tan de noche. Hoy tendremos a un arquitecto colombiano siguiendo con esta serie de entrevistas para entrarnos en el espacio íntimo de la vivienda en cuarentena de los arquitectos colombianos. Y nos conectaremos con Antonio Gemail, que pues es el jefe de Gemail Arquitectura. Bueno, no creo que le guste que le digan jefe, pero estaremos viendo una serie de obras de él. Nos contará un poquito de la historia, cómo pasó de oficina informal a hacer Gemail Arquitectura. Tiene mucha variedad, renovaciones, mucho valor por el patrimonio y exploraciones en la atmósfera interior muy interesantes. Un énfasis en las escaleras muy tremendo y un gran aporte a nuestra plataforma, desde las obras hasta material que nos ayuda a ser cada vez más críticos. Bueno, entonces ahí ya está conectado. A ver si Instagram nos colabora. Ah, no, pero es que todavía no está conectado. Bueno, estaremos viendo también una parte que va a entrar un poco la polémica actual por la que estamos pasando. Entraremos a verlo a través del pabellón que hicieron hace un par de años y bueno, esperamos que les guste. Es un tipo muy relajado, pueden hacer todas las preguntas que quieran, pueden hacerlas por aquí, o si lo tienen a él en WhatsApp o a mí, las mandan por ahí y ahí vamos revisando. Entonces, bueno, le escribimos por aquí. Ok, a ver si ya... Ahí está, perfecto. Más que todo. Ahí, perfecto. ¿Qué más? Listo, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, aquí en la casa. ¿Cómo te trata el encierro? No, normal, es decir, ya lo comentaremos, pero es muy parecido a mi cotidianidad, no se ha alterado mucho. Que no, yo trabajo debajo de la casa, entonces, salvo porque no veo personas, eh, pues no, Bueno, no hay Regio. cambio. ¿Y, ¿Ah? y tu, y tu equipo cómo lo han tomado? El resto que trabajan en Gmail. Ya, pues, mira, lo que hicimos es, o sea, entender un poco como el contexto de lo que está pasando y tomárselo en serio, ¿no? Como Ok. sin ansiedad, sin, digamos, tampoco desesperarse, pero pues también, o sea, entender la cosa en un contexto macro, ¿sí? Tratar como de aislarse un poquito de lo noticioso, estrambótico, alarmista, y entender que también tiene que ver con una cuestión espiritual, ¿sí? Como de las cosas más lindas que he leído estos días es que en última se trata de una pandemia de la mente y del espíritu, pues del colectivo global, ¿no? Entonces, pues lo que acordamos con todos es, vamos a camellar medio tiempo, estamos camellando medio tiempo, trabajando medio tiempo, Ok. por las mañanas. Eh, Ha funcionado súper bien, la verdad, es decir, no, sin ningún problema. Eso digamos con la gente del equipo. Y también como por dos cosas, ¿no? Uno, por tener las tardes y el resto del día para poder entender, concentrarse, interiorizar, descansar, pensarse a sí mismo. Piénsate en casa, que a mí me gusta más que quédate en casa. Y, y eso no se puede hacer con un ritmo de esos cotidianos tan demoledores de 8 a 6, ¿sí? 8 a 5. O sea, se necesita también como esa pausa y que todo el mundo pueda trabajar. Y también me sirve porque es una forma como de hacer un diseño más pausado. O sea, mucho trabajo también es verdad que se ha parado. O sea, es cierto que hay una crisis inminente de todo orden, pero, pero digamos que
trabajar medio tiempo también permite dosificarlo, alargarlo, cuidar como el equipo, o sea, ya pues va más allá de como de la alarma por las pérdidas, ¿sí? Por la utilidad, por la plusvalía, dejar eso un poco de lado y tratar de cuidar pues como el equipo inmediato, pero también tú sabes que en arquitectura existe una red enorme de trabajo de gente que vive al día, ¿sí? Y Claro, que claro. pues yo creo que ahorita lo más importante también es ver uno cómo puede ayudar a que por lo menos haya una estabilidad mínima y que nadie pues pase hambre, ¿no? Por duro que suene, pues así está ya la cosa para muchos. Sí, sí. Además, nuestro rubro, como bien lo dices, pues quienes lo idean pueden estar desde la casa, pero los demás, desde las plantas de manufactura, de los materiales hasta los obreros, pues todos son del día a día. Entonces, pues bueno, tienes toda la razón. Bueno, para los que se están empezando a conectar, Antonio Gemail es la cabeza de Gemail Arquitectura. y, y estaremos un poco estudiando su obra, empatizando con la situación actual del país, del mundo, de la sociedad, de todo. Y bueno, yo soy Santiago Araya, editor de Daily Colombia. Y bueno, entonces partiremos un poco, nos estará contando. Vamos a partir con un proyecto que cada vez que paso por ahí es como que irrumpe en el paisaje. A ver si tengo una foto por aquí más. Bueno, ¿Qué ah, escogiste? Ah, ya. no sé si. Ah, no, espera, es que empecé al revés. Espera. Esta cosa, para los que no han hecho lives aún, eso, ahí parte y pude no cortarlo. Es el proyecto binario. Cuéntanos un poquito más de este proyecto. Si quieres, partimos con el ejercicio. Para los que no conocen mucho la obra de Gemail, siempre hay una exploración a través de la maqueta, que es lo máximo. Sí, digamos que está chévere pues empezar con lo último que hicimos, porque es una forma de mirarse en retrospectiva. Ujú. Pero para hacer un poco de contexto, pues nosotros, esto es un estudio de arquitectura pues más o menos convencional, que trabaja en encargos pues básicamente que tienen que ver con la vivienda, la cultura y en algunos aspectos como la acción en la ciudad, el vivir en la ciudad. Eh, Son encargos como desde el punto de vista como de la escala y el tamaño que pertenecen a lo ordinario, o sea, como a lo cotidiano, o sea, están Ujú. dentro del ABC de cualquier arquitecto, porque tienen como un énfasis y un aprecio en una escala más bien pequeña y mediana, desde reformas, instalaciones artísticas, o proyectos como ese, edificios pequeños, ¿ya? Entonces, este es como el último de los que hemos estado trabajando y es una exploración en un barrio que se llama San Felipe en Bogotá, que es un barrio, digamos, como que de un tejido muy tradicional de los años 70 que ha recibido un montón de nuevos huéspedes y de nuevos como ocupantes y visitantes que tienen que ver con el mundo del arte. Son muchas casas que se han ido reconvirtiendo en talleres y galerías. Y concretamente este es el proyecto para hacer de una de esas antiguas casas similar a la que está al lado en esa foto, o sea, era un conjunto de 4 viviendas, para hacer un ejercicio de vivienda productiva, no, un programa productivo que mezclara taller, galería y pues que tuviera un diálogo particular con la tradición constructiva, ya no solamente de ese barrio, sino de la ciudad, y pues en cierta medida replantearse la idea del antejardín, o sea, ponerlo en cuestión y exigirle pues a algo que es una simplemente restricción normativa, algo más. Entonces, ese proyecto pues también es un homenaje, digamos, tú sabes que yo tengo como un enorme respeto y estudio, digo, pues admiración de la tradición
de la arquitectura que se hizo en el siglo XX en Bogotá y en Colombia. O sea, me parece fundamental reconocerla, revisitarla, aprender de ella. Y este en particular, pues me acordó de un ejercicio de vivienda que hizo Gabriel Serrano, que es cabeza de Cuellar Serrano Gómez, el arquitecto mítico de la modernidad, muy importante, digamos, en la consolidación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, del ámbito político y muchas otras cosas. Y este proyecto, pues, lo que busca es separar, digamos, a través de la escalera, de sacar los flujos, digamos, y separarlos desde la entrada con una escalera, todo lo que sube al antejardín, todo lo que entra por debajo al taller. Y en esa imagen se entiende claro como que hay un primer voladizo que protege ese lugar, que genera un foyer para esperar, para conversar, para dialogar, para sentarse, que es bastante activo, digamos, dentro de la dinámica, como funcionan unas galerías, que tiene que ver con lanzamiento, con el uso además cotidiano de ese lugar, del diálogo con los vecinos, ¿no? Y eso es una estructura metálica muy híbrida, matérica, como con madera, muros expuestos, distintos aparejos, distintas transparencias, esa ventana inclinada como que borra un poquito el registro de los techos y lo que hace es enfocarse y hacer que se enfoque la mirada en el cielo, también buscando como percibir una luz mucho más ideal para un artista, por ejemplo. Son talleres pues que inicialmente eran para artistas, pero que ahora están tomados por un montón de otras disciplinas como creativas. Claro, aquí vemos también en este otro proyecto que exploran mucho con los techos, ¿verdad? Sí, ese es justo enfrente de este y es como sería, si lo vemos como una genealogía, sería como el abuelo Ok. o el papá, digamos, porque es otra galería, está enfrente y es una cosa interesante porque esta ya no, digamos, es una casa gemela, un techo compartido como una manta, con unos quiebres y unas alturas súper potentes, pero digamos que la intervención también de estas casas, pues hace como que el formato de los proyectos que se piensan para él, proyectos artísticos, sean muy domésticos. Entonces todo queda como con cuartico, cuartico, porque pues claro, la tradición de esas arquitecturas del 70, que eran proyectos residenciales de cuartos muy pequeños. Y aquí lo que hacíamos era una operación muy radical de abrir un vacío en la entrada para adquirir una doble altura, un vacío diagonal, que es ese que se ve ahí, desnudar un poco la materia y la esencia, digamos, tectónica que tiene esa casa y construir una estructura para soportar el techo, o sea, eliminar todo, barrer por debajo, casi como levantar un tapete y barrer todo, pero mantener el tapete arriba. Y ese es ese proyecto, ¿no? También explorando como una superposición muy diversa de usos, con un café, restaurante atrás que se activa para proyectos de arte, arriba hay un archivo, digamos, de arte también, y un patio, o sea, este tipo como de elementos que son residuos de la norma, que a mí me parece que ver con una visión positiva ese tipo de restricción, o sea, es verdad que la norma estaba, la que existía, pues más esperemos la que viene, pero tiene este tipo de cosas que son bastante complejas, o sea, esos patios enanos, esos antejardines inútiles que deshumanizan y borra todo como el contacto peatonal. Eso es ver de qué manera se pueden activar y relacionar por la casa, ¿no? Entonces, este es un poco lo que pasa ahí. Ok, súper. Para los que están conectándose ahora, estamos viendo un poco de la obra de Yemail Arquitectura, que antes, por si les tocó estudiarlo antes, era oficina informal. Para los que vean en la plataforma y vengan siguiéndolo hace muchos años, está registrado como oficina informal, pero pues sigue siendo la misma arquitectura. Y resaltas mucho el valor de la arquitectura exitosa, digamos, del siglo XX residencial, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en uno de mis proyectos favoritos. Aquí con un disclaimer, fue una de las primeras, nosotros en Art Daily vamos y visitamos oficinas de arquitectos, tratamos de empatizar con el ambiente que se vive de taller dentro de ellos y es muy chévere cómo se ve la congruencia del espacio en el que trabajan a la arquitectura que desarrollan. Entonces,
Vamos a ver, ese es, ¿verdad? Ahí está, estaría la maqueta de donde estás Sí, ahorita. bueno, una cosa ahí que vi que estaban preguntando que casi cuánto empezamos, acabamos de empezar, o sea, todos bienvenidos. Y, Ay, eh, 5:30, hoy y cambiamos un además poquito pues para bien tener. a Juan Sebastián, que es el que hizo esa maqueta, está ahí saludando Juan Sebastián, que es el artesano que con Sara es uno de los autores de todas esas maquetas increíbles que se van a ver ahí. Eh, y también veo un montón ahí amigos que me encanta que estén ahí. O sea, esa es una forma de vivir esta contemporaneidad, ¿no? O sea, como que estamos a la misma distancia del vecino que cualquier habitante del mundo por estas pantallas, ¿no? Eh, y ese proyecto, pues, es como la conclusión, o sea, es un proyecto espejo del primer proyecto que hicimos. Nosotros llevamos 12 años de práctica, eh, o 13 años. Y es pues increíble porque ya uno permite verse como, o intentarse ver en retrospectiva, ¿sí? Tratar de ver qué agenda construye en suma todos esos proyectos. ¿Quieres que ponga Y imágenes de la casa Barn para que se conceptualicen? Contextualicen, perdón. sí, digamos, pues porque en últimas lo que hacen en ese tipo de proyectos y lo que los conecta tiene que ver con algo que nosotros percibimos como la diversidad, ¿sí? Ese ha sido un poco como el hilo conductor de nuestro trabajo todo este tiempo, pero la diversidad entendida en un parámetro extendido, ¿sí? No solamente una diversidad ecológica, sino pues un concepto macro de material, tecnológica, social, cultural, es decir, la mezcla, como además un referente identitario de un país como Colombia, nos parece crucial, ¿no? Entonces, acá hay un esfuerzo muy grande sobre el programa y también es una casa, es un solo granero, una obra nueva hecha por un tipo en Cisga que, digamos, como tenía la intención de vivir muy cerca de su eh, pues como comunidad productiva, ha sido su negocio que tenía que ver con las vacas y la inseminación. Así que en un solo espacio se trataba de combinar este espacio híbrido mixto que es esa bodega de doble altura en donde en la mañana entran animales y en la tarde está él haciendo otras cosas. Abajo un apartamento para su familia o visitantes y arriba él, ¿no? Son 3 unidades. Eso es el 2007. También un edificio muy transparente en cuanto a los materiales, los ensamblajes completamente, eh, digamos, expuestos, transmitibles, transparentes, reparables, recambiables. Y pues con el uso de ciertas maderas, por ejemplo, esas maderas que están ahí son un silo de roble que había abandonado y que lo reconvertimos en la puerta, pero, Bueno, o en la escalera. Entonces, el proyecto pues muestra como el diálogo de esos programas, o sea, tiene una planta pensada como para una cotidianidad muy activa, que yo creo que es pues ahora lo que nos está pasando a todos, ya no solamente arquitectos, sino ciudadanos del mundo, ¿sí? Y es esa relación íntima con el lugar en el que tenemos, en el que vivimos, ¿no? Y eso es pues haciendo como la enorme e importante salvedad que pues en un país como Colombia hay 19 o 20 millones de personas que no tienen un techo fijo, pero pues quienes sí, digamos, este ejercicio pues para nosotros como que fue la semilla, digamos, de esa idea de entremezclar, ¿no? De llevar un poco la energía de la espontaneidad de lo informal. O sea, en ese momento es verdad que practicábamos bajo ese nombre de oficina informal y ocurre mucho, digamos, como esa movilidad, flexibilidad, recambio de los espacios que ahora yo creo que todo el mundo está percibiendo. Y la casa que estabas hablando ahorita es eso, también es una casa ya no nueva, que digamos se divide en 3 unidades. Es como pues un esfuerzo muy grande, digamos, como de poder encontrar una casa vieja. Bogotá, pues para los que no sepan, pero para los que lo saben seguro lo corroborarán, pues es una ciudad absolutamente desbalanceada en términos como de la capacidad adquisitiva de la clase baja, media respecto al valor de la vivienda. O sea, es una ciudad que
está entre las más caras del mundo en términos de habitacionales, además de que tiene un déficit enorme de vivienda, ¿no? Justamente por eso es que es muy cara. El metro cuadrado está inflado hace muchos años y pues, yo esperaría que algo como esto que está ocurriendo pues ayude como a que esa burbuja pues se pinche, se desinfle y entre otras cosas uno pueda como adquirir las cosas del verdadero valor, ¿no? Hay como una especulación ahí disfrazada, estable, que hace que todo sea muy caro, o sea, que eso incide hasta en el precio de por qué la comida es tan cara en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Pagan Claro. arriendos de 15, 20 millones en un local, que no lo vale por ningún lado, ¿no? Entonces, pues con esa experiencia, viendo que nosotros ya, pues, en un momento en la vida ya entendimos que la práctica iba a ser eterna, pues, o sea, los que están aquí, arquitectos viendo esto, pues, seguramente ya lo sintieron, lo van a sentir o están a punto de sentirlo y es como que hay como un matrimonio indisoluble, pues, con la profesión. O sea, hay un momento que uno lo siente, o sea, es como que uno se levanta y entiende que no tiene otro camino. Claro, eso lo digo pre-COVID. Post-COVID yo creo que todo se puede replantear y hay que volver a barajar, pero ahí entendí que la práctica iba a ser pues prácticamente como el constante, digamos, profesional de mi vida y necesitábamos un espacio. O sea, las viviendas son muy caras y por suerte encontramos una casa en un barrio además, pues bellísimo. No sé si hay una imagen por ahí como Sí, aérea de eso, pero es un barrio que trazaron en el 38 cuando celebraron pues el centenario, el cuarto centenario de Bogotá. Se hicieron muchas obras, el Campín, trazados de vías, etcétera. Y aquí entre la 53 y la 57, o sea, una zona muy céntrica, muy cerca de la Universidad Nacional, si alguien no está afuera como para que se oriente. Y Karl Brunner, ese urbanista, arquitecto austriaco, dirigía en ese momento la oficina de planación, hizo barrios muy célebres, no solamente aquí, sino Medellín, por ejemplo, Laureles y algunos otros. Trazó, digamos, este tipo de urbanismo, de diagonales que van encadenando una serie de espacios públicos, alamedas, calles muy arborizadas, y a quienes le encargan, digamos, desarrollar ese tipo de vivienda asociado como a la idea de ciudad jardín para entonces, esa Cuellar Serrano Gómez. Mira la casualidad. Yo no lo sabía en un comienzo, es Cuellar Serrano Gómez. Digamos, en ese momento Gabriel Serrano tenía 27 años y esto es un proyecto que se llama, pues el barrio se llama BCH, Banco Central Hipotecario, ¿no? Era un proyecto de promoción oficial del Estado para trabajadores. Y la casa, pues, estaba muy venida a menos, es un barrio que se conserva, es de conservación, digamos, arquitectónica y patrimonial. Ahora, tuvo una época en que no lo fue, y con lo cual demolieron muchísimas casas. Y en esta casa, pues lo que hicimos es eso, como ahí en la imagen se alcanzaría a reconocer los tres bloques que tienen atrás, esa torrecita de 3 niveles es un apartamento de alquiler, digamos que es eso una está al primera fondo, detrás del subdivisión, garaje, pues. detrás del garaje es una primera subdivisión, digamos, para confeccionar una idea de vida en comunidad también, pero también para ayudarse con el mantenimiento y el crédito. Abajo está la oficina, es donde el estudio, digamos, donde nosotros practicamos, y arriba es mi casa, o sea, donde yo estoy aquí en este momento. Y esos son detalles, eso es, por ejemplo, como el mueble que separa el ingreso hacia la vivienda, o sea, también se trataba como de romper un poco con esta idea de continuidad espacial que podía ser un poco agotadora, digamos, psicológicamente, ¿no? Eso de no salir del mismo espacio, Sí, porque es claro. pues, constante de subir, bajar. Y la estrategia aquí fue trabajar en dos materialidades y como en dos momentos espaciales y de acabados, casi, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, arriba la vivienda, quitamos todo el cielo raso y encontramos pues una estructura bellísima hecha con abarco, o sea, maderas que pueden tener 100 años, ¿sí? Y más los 80 que ya tiene la casa, pues imagínate. Unas vigas de 6 7 metros con platinas metálicas enormes y hechas de una calidad pues excepcional. Y yo Claro. por eso fue que empecé a sospechar que había un arquitecto singular detrás, o sea, que no era... En esa casa que vimos ahora, San Felipe, hicimos la misma estrategia de quitar todo
desnudar los muros. Y claro, tú ves el bloque puesto para arriba, el tipo de la mezcla de ladrillo, no sé qué, o las vigas eran ya no madera cerrada, sino rolliza con unos clavos. Es decir, otra cosa, ¿no? Como la idea es solo trabajar en lo que se ve, pero pues esta casa tiene un revés que es igualmente cuidado y prolijo. Entonces, pues claro, ahí fue cuando empecé a investigar y resultó que era de ellos, de Cuéllar Serrano. Entonces, Me esto es imagino. conectar todos los espacios, es eh, cambiar una atmósfera mucho más sombría, digamos, como más de nicho, de rincón, más con esta idea de techo de cobijo, de refugio, o sea, como que esa idea ahorita yo creo que también es muy valiosa. Y eso pasa, y tiene un montón de homenajes ahí detrás de tu cabeza. Habría como una ventana que es esto, eh, que es como una especie de visor que se vuelve como un espacio, como una extensión sobre un patio, sobre un jardín interno, en donde se permite como uno sentarse, ponerse los zapatos, leer, hacer, hacer cualquier cosa, ¿sí? Y también, pues, como mediar en la relación con los vecinos, ¿no? Porque esto miras un centro de manzana de casas de ese tipo. O esta es parte del baño, que tiene una escalera, digamos que en el proceso se hizo muy procesual, fueron 2 años constantes de trabajo y ahí construimos esta especie de andamio para pues ganarse una terraza, que está en proceso, no lo he terminado lo que pasa arriba, pero es un jardín secreto, o sea, es una terraza en donde se puede hacer cosas. Aquí es una vista, digamos, justo atrás de donde yo estoy, pero desde el fondo hacia mí. Sí, aquí, Y aquí estaría la, se la, entiende la terraza. abajo, se entiende abajo el espacio de la oficina, arriba eso que se ve ahí es un pabellón de lavandería, digamos que es como un homenaje a Jan Pruve, que es otro arquitecto que me fascina, pues ingeniero, y ahí está la vivienda, ¿no? Ese es el jardín, que también es como una de las cosas que, pues claro, es decir, yo no aspiro a romantizar pues la cuarentena, porque eso es finalmente un privilegio de clases, ¿no? O sea, pero yo creo que mucha gente está siendo consciente de lo nocivo que fue esa tendencia bogotana de cubrir hasta el último centímetro. A veces por necesidad, pero a veces simplemente por fobia al vacío. O sea, yo viendo estos barrios y analizando tantos barrios de Bogotá, eh, digamos, la gente tiene como, mucha gente, o sea, tiene una especie como de ausencia o como de sentido de ausencia cuando ve un vacío dentro de un lote, ¿no? O sea, lo quiere llenar, como sea, bueno, la lavandería, techarlo, sacar un cuarto, es decir, por mil cosas, o sea, no lo critico porque a veces tiene que hacerse, pero Ahí miren lo se, importante que soy, pues poder tener un poco de aire, de luz, o sea, porque esos patios no son simplemente estéticos, también tienen que ver eh, con un confort térmico, acústico, de iluminación, de ventilación, pero de humanización, o sea, contemplar ese tipo de vegetación en un momento como este de encierro, que además ya saben que pues este encierro no se sabe cuándo terminará, pero ya seguro que vendrán muchos más, no solamente por el COVID, sino por subsiguientes, dicen los epidemiólogos, vacunas y virus que vendrán en el mundo. Hablaremos de eso más adelante seguro, pero pues este tipo de lugares, por mínimo que sean, son súper claves. ¿Sí? sí, yo me imagino, yo me acuerdo las veces que hemos ido allá, fuimos también con Nicolás Valencia, un gran editor que lleva una plataforma muchos años y que tiene una visión muy crítica y, digamos, paralela de toda Latinoamérica. Y conversábamos allá también con otro chileno, eh, un Paco poco Sebastián, sí. con Sebastián, sí, que nos dejó un legado, ya se fue del país, pero dejó un toque en la vivienda rural porque Chile explora mucho el territorio, mucho más que nosotros. Podríamos ahí a un intercambio de academia muy interesante. Y me acuerdo que hablábamos también con los que trabajan ahí en ese espacio donde ven que da a ese jardín y eran todos personas muy amables. En los talleres de arquitectura generalmente hay como una tensión a veces impartida por el momento, ¿no? Concursos, o el jefe es muy regañón, o qué sé yo, pero ahí era una serenidad muy, muy tranquila. Aquí veremos también, espere que me la salté, el taller de maquetas, ¿verdad? Ese es al final, ¿no? Sí, ese es, pues, o sea, ahorita realmente
me acompañan son plantas y maquetas. O sea, como vivir con ese tipo de objetos, pues cada quien se aferra como a las cosas que le interesan, pero pues a mí poderlas organizar, exhibir, porque las maquetas finalmente, o sea, yo digo que son la primera construcción de la construcción, ¿sí? Como, pero realmente es un documento súper importante de arquitectura, o sea, pues porque funciona muy bien para todos los que se involucran en un proceso de diseño y desarrollo. Es decir, para el diseñador es crucial, todos lo hemos hecho y sabemos que se toman decisiones de muchos órdenes a través de las maquetas, pero para el constructor, sobre todo por la mano de obra que a mí, pues con la que yo empleo, que son maestros y albañiles y ayudantes, que a veces no tienen como una tradición de lectura de planos muy desarrollada, pues la maqueta es crucial, pero para un cliente, pero para una comunidad, para un grupo, para la comunicación misma del proyecto, y además que, no los digamos mentiras, son bellísimos como objeto, las maquetas, ¿no? Entonces, sí es también como un poco de un homenaje a la práctica de esas oficinas modernas llenas de maquetas, siempre me impactaron mucho y pues aquí hacemos maquetas, sí, en la lata. Sí, esa es una práctica que ojalá, yo le preguntaba hace un par de entrevistas atrás, les preguntaba si creen que lo va a como pasarle por encima a las maquetas, digamos, la parte digital, ¿no? Porque pues los de Opus que son profesores, todos y pues les ha tocado en digital, pero la práctica de la maqueta es única. Yo sé que no todos le cogen mucho amor porque sufrimos mucha sangre, mucho café regado encima, muchas rupturas, pero es muy bacana, cultívenla. Porfa, los que están estudiando, mantengan el amor. Sí, pues yo no sé, o sea, si lo que preguntas es claro, como si eso se perderá o no en el futuro, pero pues creo que futuros, o sea, ya hay múltiples futuros, ¿sí? Y ahora mismo se está construyendo día a día, o sea, increíble cómo se está replanteando, pero pues yo creo, justo que mencionas a Sebastián, el otro día estábamos hablando que el futuro es primitivo, o sea, el futuro va a ser más primitivo de lo que parece, yo creo que en términos de la práctica y el desarrollo. Claro, habrá otras cosas y otras corrientes, Ok. y claro que pueden coexistir, pero en un país como Colombia yo creo que ese tipo de práctica de desarrollo manual, de uso de la inteligencia más cognitiva a través de la mano como un instrumento pues tan bello, inteligente, potente, místico, o sea, porque la mano, finalmente uno a veces pierde la conciencia de lo que es, pero pues es como la herramienta perfecta, ¿sí? Eh, obvio, o sea, está soportada por mil otros impulsos y órganos, pero pues la mano es muy potente y la maqueta y la mano tiene una conexión también pues muy bella, Sí, sí. poética. ¿Sí? Y Ese bueno, es, ¿y ese sabes? es el ¿Ah? estudio ahí. Y está lleno de O cosas. sea, esa vista, esta vista para que entiendan, es digamos la espalda de quien está tomando la foto ahí. Sí, así es. Eso es ¿Verdad? abajo, lo que eran los salones de la Ok. casa. O sea, la casa, digamos, abajo tenía ahí un comedor y una sala y pues conectamos eso, recuperamos el jardín. Atrás construimos pues el bloque de vivienda Ujú. y pues sembramos, plantamos un yarumo, ¿no? Y entonces yo nunca había vivido en una casa y pues he entendido como la posibilidad que tiene. Y Bogotá todavía tiene muchas casas, o sea, por más de que se satanizaron tanto en los 80 con justa razón, porque son lugares que tienen un mantenimiento enorme, que a veces pueden ser inseguras, pero o sea, como una casa permite muchísimos movimientos, permite una relación con los ciclos de la vida súper bella, con la luz de la luna, con la recolección de la basura, con la lluvia, con el viento, con el sol. Es decir, la forma en la que uno se hace consciente de eso en una vivienda es muy distinta de habitar en un apartamento, que es donde Claro. yo viví toda la vida, digamos. Pero esto me ha, pues, cambiado muchísimo la idea del suelo, digamos, de lo rastrero. Como, Y ahora lidias, me imagino, con tus vecinos es del barrio y no tanto con el de arriba y el de abajo, que se callen o el del pasillo. sí, sí, esta casa es gemela y al lado hay una casa
subdividida múltiples veces, o sea, es como un inclinato, yo creo, y hay muchos cuarticos, y ahora están dándole mucho al reggaetón, ¿no? Pues hace parte como de la convivencia de estos días, como de la tolerancia, pues, porque, Claro, claro, o sea, claro. imagínate, por eso digo, o sea, no romanticemos el aislamiento, o sea, hay gente que le toca más duro, o sea, metidos Sí, sí. varios en un cuarto, pues que, o sea, salen a una terraza y ponen música como para no irse, supongo. Y, y ahí estamos, pero sí, o sea, hay todo como un diálogo con los vecinos porque es la única casa que ha abierto el jardín, la ha reabierto, o sea, lo ha recuperado. Y pues tiene un yarumo y eso ha sido bello porque ya traspasó como los muros y se ve desde todas las casas internas. Ay, Entonces, qué machera. es un tema de diálogo porque además hace poco hubo una granizada brutal, yo no sé si a alguno le tocó, pero hace como un mes Sí, hubo sí, una sí. granizada, sobre todo por este sector que todo quedó cubierto de granizo y el Yagumo sufrió un montón. Entonces, Claro, para todos ha sido como un tema ahí sensible. claro. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Vamos a entrar también, seguimos en la exploración de casas y vamos a ver un poco también cómo entra el aspecto de la escalera, ¿no? Sí, es cierto, digamos, pues te agradezco que lo menciones porque sí, a mí me ha interesado como un elemento que permite como unas posiciones y unas relaciones del cuerpo en torno al espacio muy singulares. O sea, yo creo que en la arquitectura la escalera juega un rol crucial porque conecta las escalas, o sea, como la escala más humana, inmediata, táctil, sensible con la del espacio y con la dimensión del espacio. La escalera es un mueble, pero es un objeto, pero también es una infraestructura en sí misma. Y yo tengo como una obsesión con las escaleras, o sea, me gustan mucho verlas, usarlas, disfrutar, diseñarlas, y sobre todo para este tipo de proyectos con el que nosotros pues, estamos como muy comprometidos de intervenir en cosas construidas, hacer escaleras es crucial, ¿sí? Como entenderlas es definitivo porque es la forma como, esa por ejemplo es una humedad, es una escalera que había ahí, una escalera fundida en granito y concreto, dilatada a los muros, hecha en los 50 y nada, la restauramos. Entonces es el apartamento al lado, ¿no? O esta, por ejemplo, para que permite salir a la terraza, ¿no? No, hay un espacio mínimo y lo que hicimos es, de nuevo como en ese primer proyecto, aquí fue unas vigas de demolición de roble y abarco y pulirlas, repulirlas, recomponerlas y hacer esa escalera que tiene múltiples usos. O sea, también se trata como de redefinir el límite de una escalera y el uso como estricto de ella. O sea, superponer usos y reinventarlos. Entonces, esto es una escalerita de pato, pero al mismo tiempo por debajo del closet y permite salir a una terraza. Que sería Sí. imposible de otra manera. Le dimos vueltas. Y lo vuelves una composición que aporta a la atmósfera del espacio, no simplemente una solución funcional, ¿no? Sí, son objetos, o sea, tienen una belleza misma como en el espacio que vence, hay una mística también en ascender, en descender, en cómo el cuerpo se mueve a través de esa escalera que a mí me gusta mucho. Sí, sí. Aquí vamos a entrar ahora a uno que se nota mucho esa exploración del manejo espacial, llegando al tope. Nuevamente partimos con maquetas. Cuéntanos un poquito de Sí, este. sí, o sea, eso tiene que ver esos son los últimos, o sea, lo que estamos viendo, pues casualmente son los últimos proyectos que hemos hecho y están hermanados. O sea, yo quiero hacer mucho énfasis en que la forma en la que yo entiendo la práctica, digamos, y entiendo la práctica en la gente que siempre me ha influenciado y me ha inspirado, o sea, tanto de aquí, de mi generación, de la siguiente generación, de mis maestros, etcétera, es como la consistencia en el trabajo. O sea, a mí eso me parece muy importante, digamos, la coherencia y la consistencia. Entender que una idea, una exploración, una investigación no tiene un fin en el mismo proyecto, sino es la semilla de algo que viene, ¿sí? Siempre digo, pues cito a Sisa en esa frase de que un proyecto es la maqueta del siguiente.
Y lo que nosotros hemos hecho a partir de estas pequeñas reformas, grandes reformas, lo que fuera, es construir una agenda y, por tanto, un conjunto de ideas que permiten hacer una obra consistente. ¿Sí? La consistencia se da en la reiteración de esas ideas. Entonces aquí, pues es lo mismo, una casa del barrio Palermo, o sea, una amiga que pues tenían un espacio allí, necesitaban activarlo, también por un tema, digamos, económico, pero también por un tema como de ocupar ese lugar que estaba totalmente deteriorado. Lo que hacemos es vaciarlo, vaciar una gran cubierta después del, pues, como de la información de este proyecto, de esta casa, y construir en todos esos rincones, en todas esas esquinas que dejan esas cubiertas inglesas, digamos, hechas como de arquitectura Tudor, ¿sí? De neo-Tudor, que se hicieron en Bogotá, pues como de tradición inglesa, o sea, muchos, por ejemplo, esas casas eran de Casanovas y Mannheim, que eran unos arquitectos chilenos que practicaban acá y usaban catálogos para construir, y construían esas viviendas que no se ocupaban, o sea, esos techos que no se ocupaban. Entonces lo que hicimos fue vaciarla, meter una estructura, es reactivar la memoria de ese lugar y las posibilidades espaciales a través de otra estructura que entra, y pues en un espacio muy pequeñito logramos sacar eso, unos cuartos, abajo hay una sala de doble altura, un puente que conecta, esos elementos básicos de la arquitectura, o sea, el puente, la escalera, el techo, pues son cruciales, son unas arquitecturas muy simples, muy reactivas a lo que se encuentra ahí, pero pues que tienen toda una posibilidad, y yo creo que ahora pues pone mucho en valor, o sea, eso fue por fuera, una casa blanca, bella, simplemente cambio de carpintería, hacer el jardín adelante, y pues adquiere una segunda vida, una potencia, se redensifica, se revaloriza, ya no solamente el lote en sí mismo, sino la pieza de ciudad, o sea, también es entender que la ciudad se puede ir cosiendo a partir de pequeñas acciones, ¿sí? Sí, qué bonito, además, qué poco predecible, o sea, tanto si vemos esta imagen o, o esta, es muy difícil imaginar que hay una transformación nueva, o sea, un renacer del espacio, el redescubrimiento de un espacio a la contemporaneidad usando los elementos antiguos, ¿no? ¿Cómo ves esa visión del respeto Pues por lo que está existente, pero a la vez transformarlo a pues necesaria en todos los aspectos de la vida, o sea, como de las cosas más bellas que uno puede aprender en un momento de pandemia como esta, es como la importancia del respeto a todo, a todas las formas de vida, o sea, a todos los ciudadanos, a todas las especies, al conjunto, digamos, como de organismos vivos, a todas las formas de vida, ¿sí? Y a mí me parece que eso es completamente trasladable a la arquitectura, o sea, como eso tiene una materia, una inteligencia, una energía, un aura que ya existe ahí, y poderla reactivar es, yo creo que es súper necesario, importante, relevante para una ciudad como Bogotá, que además de las pocas ciudades, yo creo que del mundo que de este tamaño y la importancia, digamos, que puede tener, que sea el lujo de tener los mejores trazados urbanísticos, la mejor arquitectura de los 30, de los 40, en completo deterioro, ¿sí? Por las dinámicas de políticas, de violencia, de crecimiento de la ciudad, de arribismo, de muchas cosas que son como signos de la idiosincrasia colombiana y bogotana, pues, o sea, los mejores barrios de la ciudad, desde el sur, bordeando el centro mismo, están deteriorados, pero son unas arquitecturas increíbles, o sea, y no solamente residenciales, productivas, educacionales, mucha arquitectura ya se demolió, pero la que queda se podría arreglar, y se trata como de entender también que hay una austeridad y una discreción en la arquitectura tradicional bogotana, es una arquitectura pues también que se mira mucho hacia adentro, que entiende muy bien lo doméstico por cuestiones del clima, de estar en la cordillera de los Andes, pero pues en esa sutileza también hay una gran belleza, y a mí me gustan mucho esas sorpresas. Me parece que es increíble lo que uno se encuentra cuando sabe cómo escarbar y tener paciencia con esas infraestructuras. Sí, ahí tocaste un tema que nos va a redirigir a las siguientes imágenes y es como un Ahí es poco, amigo mío del cole.
Ok, Eh, un amigo del colegio que me está escribiendo, ¿no? O sea, esto me parece increíble, de verdad. O sea, hay la gente que escribe. Bueno, ¿qué? Dime, sí. eh, este es un espacio muy bonito. A mí me ha gustado mucho este formato versus la entrevista más arquitectónica, digamos, donde tendríamos que estar de negro todos. Pero Claro. bueno, vamos ahora a entrar a un tema que ahí lo alcanzaste a tocar un poco, este tema del arribismo de nuestro país. O sea, alguna vez comentábamos que de pronto es la herencia de quien conquistó estas tierras, ¿verdad? Que el despotismo genocida y venir a imponer y decir yo siempre tengo la razón y que hoy en día sigue habiendo una esclavitud moderna y contemporánea y cómo hasta la mejor intención, independiente de quién sea el autor, llega alguien y dice, no, yo no estoy de acuerdo, entonces algo que vamos a verlo ahora, que va a ser como lo que quedó del Museo de la Memoria, que precisamente era honrar la memoria de nuestra guerra de más de 50 años, y terminó siendo en un proyecto itinerante súper bonito. O sea, para los que quizás se familiarizan un poco, sí hubo un concurso que se iba a edificar, ¿verdad? Y quedó ganado y todo. Creo que lo ganó Pacheco, pero no se hizo porque pues la nueva administración, para los que nos ven de afuera, aquí hay muchas polaridades y recelos y infantilidades políticas, entonces si el de antes no me cae bien, pues yo no le construyo el proyecto y le quito presupuesto, y sin embargo, así lograron traer esta itinerancia. Antonio, porfa, cuéntanos un poco más de este para que entiendan por qué desde la o sea, desde de la composición morfológica, como se ve ahí, que es muy geométrica, hasta la experiencia espacial que se vivió, hasta todo el sentido de la cosa, tiene un fondo que a uno le da, se le agudan los ojos, ¿no? Sí, pues lo que dices, sí, más que un signo bogotano, como esa ausencia, como ese individualismo, yo creo que ya son las expresiones del capitalismo a lo que nos ha llevado, ¿no? Como esa avaricia que se traduce en corrupción, en la poca empatía que nos impide como resolver y gestionar nuestras diferencias políticas y cotidianas, pues resultan en que estructuralmente el sistema pues no funciona y que como país somos súper vulnerables. O sea, esta crisis nos está mostrando la vulnerabilidad total del sistema de salud, del sistema político, de nuestra productividad, de nuestra profesión, de nuestras prácticas, en fin. Sí, o sea, yo creo que más, o sea, quería precisar por eso que dijiste, pero este proyecto pues es bellísimo, sí, a mí, o sea, no es bellísimo en términos del resultado en sí mismo, sino de lo que significa, y es sí, como la concreción espacial del acuerdo pues que se firmó en 2017, 16 y 18, o sea, de los momentos del acuerdo de paz con las FARC y que, digamos, parte del acuerdo era, es construir la construcción de un centro nacional de memoria, que sí, que se hará, es un edificio que va a quedar en la 26, en un eje de la memoria en Bogotá, pero que esto suponía un reto y es construir y poner a prueba seguido a través de un pabellón itinerante. Un pabellón itinerante enorme, o sea, digamos, era muy grande en términos como de áreas, casi 2.200 metros, que para la escala de un pabellón es muchísimo, construido además en madera, muy rápido, desmontable, trasladable, con toda una serie de programas y usos bastante complejos. Entonces, si quieres, puedes volver un poquito a la imagen y lo Claro. explico muy rápido. Se trata como de un cajón, o sea, en esta versión tuvo varias. Esto es una retícula a 45 grados que va, digamos, como guiando los recorridos, permitiendo que no se construye una sola versión unidireccional y lineal del recorrido, haciendo un poco alusión a que el conflicto tampoco se puede hacer. Uno no, es decir, es tratar que la arquitectura pregunte o sugiera preguntas o detone pensamientos, y esto era un poco perderse dentro de esa retícula que estaba intersectada por tres volúmenes súper de geometrías puras y básicas, un cilindro, un cuadrado y un paralelepípedo girado, cada uno un programa pues importante y digamos se recorre linealmente, o sea, uno perdiendo por esas tramas y esos rombos, sube uno por un memorial
y transita el segundo piso, que es lo que está arriba, y ya baja y sale, o sea, había un circuito. Entonces es una construcción, si quieres seguir, es una construcción, digamos, pues sí, como muy monumental y compleja en términos de la prefabricación y la estandarización que suponía. Está hecha, digamos, con sistemas de escenografía, pero con también sistemas de construcción en madera, o con vigas de madera de abeto, 18 centímetros. Es casi como el edificio de madera más grande que se ha hecho aquí, Bogotá, digamos. Pues está todo como modulado con paneles de madera que se recombinan. Estos son imágenes de esas simetrías que planteaba el proyecto, que permitía tomar como un rumbo. La pregunta del bien y el mal, o de la izquierda o la derecha, es decir, el mundo está construido a partir de dicotomías hasta ahora. Ojalá que esto sean parte como de los cambios que pueda producir la crisis en la que estamos ahora. Esta es la entrada al memorial y esa rampa, digamos, como un espacio de conmemoración activo que se activa justamente a través del uso y la memoria de quienes pueden llegar a ese lugar. O sea, no un memorial estático, sino un memorial absolutamente vivo, con una rampa que lo rodea, que pues también tiene como la idea de la ascensión, del dejar atrás, de la levedad, de lo vaporoso, de la transparencia, de la secuencia, digamos, de esas vigas que hace que, pues, o sea, había como un aura en circular esa rampa que era muy potente, o sea, en mi opinión, pues eso es un trabajo de muchísima gente, o sea, luminotécnicos, escenotécnicos, artistas, diseñadores, el Centro Nacional de Memoria y todos sus investigadores, y lo que se logró pues, fue muy emotivo y muy potente, digamos. Esto es el segundo piso, ya volviendo, en la mitad hay una instalación que se llama la casa, ¿no? Porque, digamos, habla sobre la idea del despojo en el conflicto, ¿no? Porque el guión de este museo está dividido en tres, pues digamos, tres ejes conceptuales que cuentan y narran lo que le pasa al cuerpo, lo que le pasa al agua y lo que le pasa a la tierra durante la historia del conflicto armado en Colombia. Y uno de los elementos cruciales es la casa, o sea, como la idea del exilio, la idea del despojo, del apropiarse del lugar vital del otro, no solamente como un hecho, digamos, de territorialización y control, sino de desmotivación y desmoralización total. O sea, que no lo saquen de su casa, pues es macabro en todos los niveles, ¿no? Y esto cuenta de una de esas formas de violencia que tenía que ver con eso, y lo que se da ahí es, pues el segundo piso, digamos, es más una instalación que se construía a través de sus visitantes, y abajo había como un espacio vacío que dejaba las siluetas y las sombras de las cosas que habían, ¿no? En una instalación que había pensado Cristina Lleras y Laura Cuervo, de cómo, por ejemplo, cuando usted quita un cuadro, queda atrás como como una pátina, como una huella, o mueve un mueble y el polvo dibuja algo. Era muy sutil, pero era muy potente, digamos, espiritualmente. Sí, sí, para los que quieran ver un poco más, Antonio tiene una explicación en diagramas de los flujos, pues, cómo son las distintas instancias, lo tenemos como un artículo donde profundizamos en conversación con Antonio a mucha profundidad. Ahora vamos a entrar, creo que esta sería la itinerancia de Medellín. Sí, o sea, digamos, eso es bonito y muestra como la adaptabilidad de la arquitectura, la reacción que puede tener, y aquí es en Medellín, digamos, se pone como en escena ya en una plaza pública. O sea, el proyecto en Bogotá estuvo dentro de Corferias en un pabellón, y aquí está dentro de la fiesta del libro la Parque de los Deseos, ¿no? Es como más una pieza que dialoga un poco con la arquitectura que existe ahí geométricamente, en cierto modo, y también las preexistencias del mobiliario, los árboles, los cuerpos de agua que tiene, pero también se resuelve a partir de una inteligencia que sale de encontrar una forma de construir una cubierta con unos sistemas que se llaman trimalla, y están extendidos, digamos, como en diagonal, una sola pendiente que maneje el agua, además que permite ir con los módulos de 240, 320, 480, como se construyeron los paneles. Entonces, desde lo más pequeño al comienzo, las piezas de doble altura al final,
y activar todos los bordes en torno a esa plaza, sacar el mobiliario, usar la plaza, pues que ya tiene, digamos, una cultura de uso de lo público. O sea, Medellín, eso es bellísimo, digamos, de esa ciudad. A mí me gusta mucho cómo la gente usa el espacio público. Es increíble, ¿sí? Y aquí, pues, afuera lo que habían, los bordes de ese pabellón eran aulas, eran salones, eran foros, todo lo que ocurría en el segundo piso en Bogotá, en un lugar interior, aquí podía usar la plaza. Genial, genial. Sí, eso es. Y la adaptabilidad del edificio mismo o del proyecto se torna, dependiendo de cómo se emplaza, ¿no? Es muy bonito, es muy bonito. Ahí, si quieren verlo a más profundidad, está todo expuesto. Ahora, A partir de dicotomías hasta ahora, ojalá que esto sean parte como de los cambios que pueda producir la crisis en la que estamos ahora. Esta es la entrada al memorial y esa rampa, digamos, como un espacio de conmemoración activo que se activa justamente a través del uso y la memoria de quienes pueden llegar a ese lugar. O sea, no un memorial estático, sino un memorial absolutamente vivo, con una rampa que lo rodea, que pues también tiene como la idea de la ascensión, del dejar atrás, de la levedad, de lo vaporoso, de la transparencia, de la secuencia, digamos, de esas vigas que hace que, pues, o sea, había como un aura en circular esa rampa que era muy potente, o sea, en mi opinión, pues eso es un trabajo de muchísima gente, o sea, luminotécnicos, escenotécnicos, artistas, diseñadores, el Centro Nacional de Memoria y todos sus investigadores, y lo que se logró fue muy emotivo y muy potente, digamos. Esto es el segundo piso, ya volviendo, en la mitad hay una instalación que se llama la casa, ¿no? Porque ujú, digamos, habla sobre la idea del despojo en el conflicto, ¿no? Porque el guión de este museo está dividido en tres, pues digamos, tres ejes conceptuales que cuentan y narran lo que le pasa al cuerpo, lo que le pasa al agua y lo que le pasa a la tierra durante la historia del conflicto armado en Colombia. Y uno de los elementos cruciales es la casa, o sea, como la idea del exilio, la idea del despojo, del apropiarse del lugar vital del otro, no solamente como un hecho, digamos, de territorialización y control, sino de desmotivación y desmoralización total. O sea, que no lo saquen de su casa, pues es macabro en todos los niveles, ¿no? Y esto cuenta una de esas formas de violencia que tenía que ver con eso, y lo que se da ahí es, pues el segundo piso, digamos, es más una instalación que se construía a través de esos visitantes, y abajo había como un espacio vacío que dejaba las siluetas y las sombras de las cosas que habían, ¿no? En una instalación que había pensado Cristina Lleras y Laura Cuervo, de cómo, por ejemplo, cuando usted quita un cuadro, queda atrás como como la una sombra. pátina, como una huella, o mueve un mueble y el polvo dibuja algo. Era muy sutil, pero era muy potente, digamos, espiritualmente. Sí, sí, para los que quieran ver un poco más, Antonio tiene una explicación en diagramas de los flujos, pues, de cómo son las distintas instancias. Lo tenemos como un artículo donde profundizamos en conversación con Antonio a mucha profundidad. Ahora vamos a entrar, creo que esta sería la itinerancia de Medellín. Sí. Sí, o sea, digamos, eso es bonito y muestra como la adaptabilidad de la arquitectura, la reacción que puede tener, y aquí es en Medellín, digamos, se pone como en escena ya en una plaza pública. O sea, el proyecto en Bogotá estuvo dentro de Corferias en un pabellón, y aquí está dentro de la fiesta del libro la Parque de los Deseos, ¿no? Es como más una pieza que dialoga un poco con la arquitectura que existe ahí geométricamente, en cierto modo, y también las preexistencias del mobiliario, los árboles, los cuerpos de agua que tiene, pero también se resuelve a partir de una inteligencia que sale de encontrar una forma de construir una cubierta con unos sistemas que se llaman trimalla y están extendidos, digamos, como en diagonal, una sola pendiente que maneje el agua, además que permite ir con los módulos de 240, 320, 480, como se construyeron los paneles. Entonces, desde lo más pequeño al comienzo, las piezas de doble altura al final, y activar todos los bordes en torno a esa plaza, sacar el mobiliario, usar la plaza,
pues que ya tiene, digamos, una cultura de uso de lo público. O sea, Medellín, eso es bellísimo, digamos, de esa ciudad. A mí me gusta mucho cómo la gente usa el espacio público. Es increíble, ¿sí? Y aquí, pues, afuera lo que habían, los bordes de ese pabellón eran aulas, eran salones, eran foros, todo lo que ocurría en el segundo piso en Bogotá, en un lugar interior, aquí podía usar la plaza. Genial, genial. Sí, eso es. Y la adaptabilidad del edificio mismo o del proyecto se torna, dependiendo de cómo se emplaza, ¿no? Es muy bonito, es muy bonito. Ahí, si quieren verlo a más profundidad, está todo expuesto. Ahora vamos a pasar a un trabajo diferente, ¿verdad? Sí, o sea, Más entrando en materia actual. sí, esto es uno de los primeros hospitales temporales que se hicieron en Wuhan, en China, y, y, y es muy, digamos, como coincidente con lo que estamos viendo porque, pues ya saben, Corferia se está convirtiendo, ese mismo pabellón, el que se llama el Gran Salón, donde se hizo eso, del Salón Nacional de Memoria, se está convirtiendo ahora en un hospital, ¿sí? De nivel intermedio en Bogotá. Es decir, para poder liberar pues, camas en toda la red hospitalaria establecida, digamos, hay unas alternativas, en todo el mundo está ocurriendo, y es que los recintos feriales se convierten en hospitales. Claro, o sea, yo creo que pedirle un poco más a veces es duro y suena como en un segundo plano a ese tipo de arquitecturas, porque pues esos pabellones son absolutamente genéricos, fríos. Es decir, también se trata de lugares en donde van a atender seres humanos aislados, sin visitas de sus familiares, eh, pero pues por la urgencia, digamos, uno no ve que llamen a ningún arquitecto. O sea, esto no tiene ningún tipo de arquitectura, digamos, sensible o pensada para el bienestar de las personas, no solamente que van a estar ahí como pacientes, sino que van a trabajar ahí, ¿no? Son simplemente modulaciones, reiteraciones de lo que hay, y me parece que ahí hay como una deuda de la arquitectura. O sea, sería ahorita, como digo, poco de segundo plano exigirle ahora como a Corferias que suavice o que piense un poco en la arquitectura, pero pues miren las cosas que están pasando, aprendamos las lecciones de esta primera pandemia. Ya te digo, los epidemiólogos pronostican muchas más en lo que viene. Hablando de eso, ahora que lo mencionas, la semana pasada nos compartieron un material, el estudio 57.1, que hicieron un ejercicio de adaptar. Me pareció muy chévere porque más allá del ejercicio que está muy bien ilustrado y todo, y es una propuesta que ojalá le den un visto bueno de cómo reutilizar los buses en desuso del Transmilenio. Además, es que es una vaina que es como, a ver, nos ponen pico y placa por la mala calidad del aire, quitan los carros que no afectan, digamos, y las motos que no afectan los gases que liberan a esa mala calidad de aire, sino que el gran protagonista que es el Transmilenio, bueno, ¿cómo podemos darle una mejor vida ya que nos deterioró el aire y va a chatarrizarse, se convierte en eso? Como dices, claro, bueno, estamos en emergencia y adaptar la arquitectura a eso, pues pensar que sea un lugar ameno o no ameno de estar es muy desafiante, ¿no? Pero sí es interesante que levanta como que prende nuevas antenas y ver, oiga, ¿cómo no habíamos pensado antes en reutilizar el Transmilenio? O de pronto sí se había pensado, pero ¿por qué no se había llegado a eso, Ya. no? Sí, pues sí, o sea, yo creo que es muy importante. O sea, ahorita está pasando de todo, mucha gente está pues tratando de llevar su vida cotidiana, mucha gente está tratando simplemente de sobrevivir, otros, digamos, simplemente están en como un momento de introspección, y pues la arquitectura reacciona de muchas maneras. La gente por ansiedad produce ideas, o por ganas de participar de la solución. Pues eso de utilizar buses podría ser, sí, claro. Y ahora, eso que pones es muy sensible, digamos, en términos de los proyectos de la oficina.
Bueno, nuevamente se nos cortó a la hora, se me olvidó avisar. Vamos a esperar que se conecte Antonio nuevamente. Para los que se están recién conectando, estamos entrevistando a Antonio Gemail, de Gemail Arquitectura. Yo soy Santiago Araya, editor de ArcDaily Colombia. Y, y bueno, estamos discutiendo un poco su práctica y ahí llegó nuevamente y ahora estamos entrando en materia de la instancia en la que estamos viviendo, ¿vale? Darlo nuevamente. Eh, Dando la pausa forzada de Instagram, ¿cómo se ha transformado la atmósfera de tu espaldar con el cambio de la luz? Muy chévere, muy chévere. Así es bellísimo. Sí, creo que qué buena Inclusive apreciación. hace unos minutos se alcanzaba a ver la silueta del Yarumo espectacular, muy bacano. Sí, sí. Bueno, continuemos. Espera, a ver, yo ubico Sí, nuevamente la imagen. ese proyecto es una investigación que Ahí. se llama arquitectura, digamos, para gatos. Es simplemente como una gran amiga que vivía en un espacio chico con dos gatos y necesitaba como un tipo de arquitectura que permitiera como optimizar o al mismo tiempo como individualizar las experiencias de uso de ese espacio. O sea, una arquitectura tanto exclusiva para sus gatos, otra que le permitiera ya gestionar a veces mejor la presencia de los gatos, y otra, por el contrario, que permitiera conectar y facilitar como el diálogo entre un humano y un no humano, o sea, los gatos, ¿sí? Y entonces es todo un estudio, digamos, yo lo traigo ahora a colación y para mí se volvió como nuevamente relevante porque yo creo que todos estamos en eso, o sea, repitiendo y reiterando más los arquitectos, eh, como mapeando ese lugar en donde estamos habitando, ¿no? Y las relaciones que ahí se están produciendo, si bien con quienes estamos habitando, con las plantas, como ese Yarumo que tú decías, o con los gatos, o los perros, o los vecinos, o lo que fuera, pero digamos, más allá de ese comportamiento del espacio que nos está mostrando de todo, ¿cierto? Como que reactivando lugares de las viviendas que no se usaban, mostrando la necesidad de otros, mostrando un poco también digamos, como la reductibilidad y la presión inmobiliaria, lo mezquina que a veces fue con el espacio de la vivienda. O sea, yo creo que después de esto hay que repensarse muy bien esos espacios de 20 o 25 metros cuadrados que ahora se venden por ahí. A veces sí es simplemente la única posibilidad, por lo que decíamos al comienzo del valor del suelo, pero pues más allá de eso, a mí me parece que esto abre la puerta, digamos, en últimas, a las respuestas que se tienen que producir a partir de este contexto. Y es relevante porque, digamos, en últimas, sí va a haber un cambio en el mundo. O sea, yo me temo que, o sea, estoy hoy en un día un poquito más pesimista. O sea, yo creo que todos estamos sufriendo como de una montaña rusa emocional, en que a veces uno puede ver las cosas con más optimismo, otro como tranquilidad, otro de absoluta ansiedad, miedo, incertidumbre, ¿sí? Y yo en este momento llevo varios días pensando en que sí va a haber un cambio como muy potente del mundo, pero yo creo que va a ser más instrumental que realmente profundo. O sea, me refiero a que para el arquitecto la arquitectura y el diseño se vienen unos retos impresionantes en múltiples ámbitos. O sea, como no solamente tiene que ver con replantearse lo que hoy se está reformulando en términos de la vivienda y los lugares de trabajo, los lugares de producción, los hospitales, los sitios de conglomeración, sino de la ciudad misma. O sea, piensa que la ciudad ha sido como el escenario, digamos, para el urbanismo, pues para la segregación, o sea, para la negación del otro, de otros cuerpos. Eh, y pues la ciudad está habitada, ya lo vemos, no solamente por especies visibles, ¿no? Por humanos, por animales, sino por virus y bacterias. Y vamos a tener que aprender a diseñar las ciudades sabiendo que ellas están ahí. O sea, que también son actores de ese contexto urbano, ¿sí? Y eso, pues, yo creo que vamos a ver transformaciones sucesivas e inmediatas, claro, algunas muy tecnológicas
y van a tener que ver con la sociedad del control y van a tener con el sondeo de datos, con los sensores. Yo creo que va a ser muy distinta la experiencia ahora de ocupar los lugares de conglomeración y el espacio público tradicional. O sea, yo me imagino que será volver como a la calle, a los comercios, a los colegios, a las universidades, un cine, o sea, que ya nunca será lo que era. O sea, esa idea de distanciamiento social, que es un término miedoso, distanciamiento social, pues yo creo que se va a impregnar en todo y se va a tener que repensar, ¿no? O sea, Sí, sí. creo que se va a amplificar esa experiencia del 2001 cuando la caída de las torres, en que todos tuvimos que aceptar como la intromisión del aparato como de control de los países occidentales, de las potencias como en los aeropuertos, en la seguridad, ¿no? Como esa idea de la seguridad que nos vendieron en ese momento y que cambió tanto el mundo, ahora viene con la seguridad inmunológica y yo creo que vamos a andar con unas cédulas digitales que nos va a tener que, nos los van a pedir para entrar a un bar, por ejemplo, seguramente, ¿no? O para cruzar una frontera que garantice que no estamos contagiados o que nuestra temperatura corporal está en un momento óptimo, que no somos ninguna amenaza, ¿no? O sea, todas esas nuevas arquitecturas que van a surgir, pues son muy potentes y yo creo que estaría muy bueno ver, o sea, eso es una de las investigaciones que queremos hacer, si da tiempo, en esta cuarentena seguro va a dar tiempo, y es ver, pues ya, o sea, haz de cuenta que esa imagen, en donde se muestra, por ejemplo, los puntos de calor en donde se reúne mi amiga con sus dos gaticos, la cama, la cocina, bueno, cómo sería el comportamiento de las colonias de virus y de bacterias dentro de un espacio doméstico. ¿Y qué pasa si eso lo visualizamos y se muestra como una capa más? ¿Qué nos puede enseñar eso? ¿No? Y así para la ciudad. Sí, qué curioso que lo mencionas. Nosotros, bueno, justamente en este mes estamos tratando, ahora el mes de abril, tratando el tema de inteligencia artificial, entonces enfocamos varios artículos en eso. Está en la sección de AD Topic, bueno, el tema del mes, por así decirlo. Y es cómo la arquitectura se adapta de estos nuevos mecanismos de la tecnología. Y gracias a que somos un equipo en todo el mundo, una de nuestras oficinas está en China. Y ah, aunque parezca que Agdeli fueran robots escribiendo, en realidad es supremamente humano. Y cuando empezamos a ver que esta crisis empezaba a agrandarse, tuvimos que cancelar viajes, cancelar reuniones, mucho antes de que se declararan las cuarentenas. Y una de las cosas más bonitas de todo fue una reunión que tuvimos entre toda la organización, donde la oficina de China nos compartía y nos daba un poco de aliento dentro de nuestra incertidumbre, porque estaban 2 o 3 meses anticipados y además, digamos, donde fue, digamos, ellos no tenían ninguna precedencia, aparentemente, si no hay conspiraciones, de saber que eso iba a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha adaptado la ciudad a eso? El vivir el espacio íntimo, como tú dices, de la casa, a cómo tengo que salir a la calle. Entonces nos explicaban cómo las aplicaciones, ¿no? Porque allá todo lo gobierna, o sea, todo lo controla el gobierno, cómo a través de códigos QR controlan quién es la persona que está autorizada de salir de la casa, que esté sana, monitorean la temperatura cada, creo que 72 horas era. Después, entonces, ¿cómo es el control bueno, no puedo salir de la casa, entonces, ¿cómo me llegan mis insumos a mi espacio íntimo? Entonces, ok, hay distintos tamices de seguridad. Y era una cosa que dentro de toda esa cosa que si uno lo lee en un ensayo, parece un guión de una película o de un episodio de Black Mirror o lo que sea, pero dentro de todo eso seguía habiendo mucha humanidad. Claro, ellas nos compartían que, bueno, el mundo occidental es muy distinto, a ninguno de nosotros nos tienen tan supervisados el gobierno, pero poco a poco están volviendo a la normalidad, poco a poco salen y nos dio un aliento hermoso porque en cada uno en sus casas, sin saber qué va a pasar. Además, está la diferencia horaria, entonces no es como que uno pueda escribirles a ellas, oiga, venga, ¿qué hacía usted cuando se sentía así o tal? Porque pues están dormidas, básicamente. Pero es, como lo decías al principio de este formato, de tu entrevista, muy bonito cómo se empieza a acercar gente a través de estas tecnologías que
que como te tienes que comunicar de esta misma manera con los vecinos reggaetoneros, también con alguien que está en España o en Santiago, ¿no? Entonces, eso es como la arquitectura va a empezar a tener que responder a la tecnología y a las herramientas digitales que tenemos a la mano. Y aún así, ¿cómo puede empezar a volverse más primitivo? ¿Cómo podemos empezar a comprar más en el barrio? Cosas más locales. Como también puede que llegue hace poquito me mandaron un video de un supermercado donde uno va a comprar directamente en el carro. O sea, los carros entran y empiezan a comprar desde la ventana, en los pabellones. Imagínense uno llegar a un lugar donde, pues a menos de que fueran todos eléctricos, el mismo espacio donde uno saca las gomas y las peras, están los gases de los carros. O sea, es una cosa que un futuro muy extraño, pero sí, la Sí, arquitectura es pues, pertinente. ojalá no lleguemos a eso, aquí por lo menos. Eh, Ah, sí, no creo. Preparémonos, o sea, como dándole un poco cierre a esa idea, pues preparémonos yo creo que ahorita es un buen momento para entender el comportamiento de las epidemias, los virus, lo que suponen en términos como de control, o sea, porque esas sociedades de control en un país como Colombia son muy peligrosas, o sea, digamos, que el gobierno tenga acceso a tanta información de una persona aquí y lo que eso supone, yo creo que es macabro Sí, y sí. muy miedoso. Pero pues estamos muy lejos de eso aún, o sea, finalmente aquí, como decíamos, la mitad de la población yo creo que en este momento está tratando de sobrevivir, ¿sí? Y no creo que ni siquiera tenga un teléfono inteligente, ni un plan de datos, ni Instagram. Y en últimas lo que yo creo que es como la mejor conclusión en este momento, pues que es una reflexión absolutamente personal, o sea, Ujú. seguramente cada quien está construyendo la suya, es que estamos en un momento de absoluto exceso, o sea, exceso de comunicación por un lado, exceso de productividad, mira la ansiedad que hay de hacer cosas todo el día, aprender recetas, de hacer yoga, de hacer regar el jardín, de leerse un libro, de aprender un idioma, no sé qué. O sea, usted estaba como hablando de eso esta mañana. Sí, Y hombre, o sea, tampoco. Ahora, hay un exceso a veces de productividad en ciertas oficinas que no han podido parar ni han dejado que la gente pare y se tome un respiro. O sea, yo sé que seguramente tiene que ver con la presión de que tienen que mantener el músculo andando para pagar las cuentas, pagarle a la gente, pero pues yo creo que no, que se pueden llegar a acuerdos intermedios, y que uno realmente lo que necesita ahorita es un poco de pausa y de aprovechar la oportunidad inédita en la vida de hacer como un retiro espiritual. O sea, esto realmente es como el momento de estar con uno mismo. O sea, yo creo que tanta gente lo pidió, lo necesita. O sea, yo creo que esto es invaluable si uno de verdad pues puede como alejarse de tanto exceso de información, ¿sí? De tanto exceso de cosas y tratar de estar en lo básico, en lo esencial y preparándose para lo que viene afuera, ¿sí? Porque pues la vuelta no va a estar nada fácil. Yo tengo pues como mucha ansiedad el momento en que se levante la cuarentena, ojalá no porque necesite todo el mundo activarse a producir, y no importa que se enferme porque ya están las pruebas o ya están las UCIs listas, las unidades de cuidados intensivos listas y montadas, sino porque realmente pues ya se controló la epidemia o hay una vacuna, pero volver al mundo y no encontrarse pues los cambios que uno espera, yo siento que va a ser muy duro. O sea, a mí eso me produce ahorita mismo mucha ansiedad. O sea, como colombianos, nosotros estamos expuestos todo el tiempo como a unos retos emocionales enormes, como nos jugamos unos cambios absolutos que casi que nunca se cristalizan. O sea, desde los acuerdos de paz, el plebiscito, el paro, el no sé qué. O sea, siempre son como unas ilusiones de verdaderos cambios que nunca llegan, ¿no? Y este es como un momento en que ya hay un momento, pues como una sincronización de no solamente Colombia, sino del mundo entero en el que todos estamos en lo mismo y ojalá surgieran nuevas cosas, o sea, de cambios políticos inmediatos, es decir, como entender lo importante que es un sistema de salud eh, público fuerte, o sea, yo creo que hay que parar con la privatización de la salud, es que esto es muy obvio, o sea, ya no es
arquitectos hablando como arquitectos, sino entender lo vulnerables que somos y que somos finalmente ciudadanos y que es más importante en este momento participar como ciudadanos de la agenda pública que a veces como con ideas de chavetadas, ¿sí? O sea, yo creo que ahorita es mejor diseñar con pausa, mantener la pausa y ojalá, o sea, como mentalizarse e invocar como las transformaciones verdaderas, esa. O el otro día leía una idea que me pareció increíble, si era el momento de hacer una constitución mundial, ¿no? Eso es una idea filosófica, pero realmente es que está colapsando todo, todo, o sea, lo que no se creía. Y pues, no sé, yo creo que un poco eso es como la reflexión final que me queda. Sí, 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 muy, muy empática al momento actual. Yo creo que todos estamos cuestionándonos eso. Si alguien que nos está viendo no se lo está cuestionando, se lo acabas de sembrar, pero con toda, y es necesario, es muy necesario. Bueno, no sé si quieran preguntar algo. Ah, había una A pregunta por acá. Virginia, que es una gran colega, sí. Y alguien dijo ahí que el ocio es transformador, sí, también. O sea, no hacer nada es increíble, de verdad. Estoy de acuerdo con eso que escribió ahí. Había una un poco más atrás que hablaba de un poco de los barrios, o sea, de pronto mejor, si nos podemos quedar en este tema, que me parece más latente y más pertinente, si alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a esto, está súper claro, pues Antonio nos ha dejado su postura muy evidente, pero si alguien tiene alguna duda, cuéntenos, y si no, hay una pregunta que decía algunos de esos barrios bien hechos, retomando un poco hacia atrás cuando presentabas tu obra, eh, están en unas zonas que serían perfectas para densificar. ¿Cómo acercar la mirada del conservar versus la de aprovechar ese urbanismo con una nueva arquitectura? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo acercar la mirada del conservar, o sea, mantenerlo preexistente, me imagino que se refiere a eso, versus la de aprovechar ese urbanismo con una nueva arquitectura? Sí, sí, o sea, se trata, digamos, de la enseñanza igual filosófica del mundo y es encontrar el equilibrio, o sea, crecer desde el equilibrio. Yo siento que este barrio en el que yo vivo es un barrio absolutamente modesto, popular, de clase media, que es un buen ejemplo de cómo cohabitan edificios de 6 7 plantas con casas que se han subdividido hasta la saciedad, otras que han sido un poco más respetuosas de la preexistencia, eh, pero pues digamos se produce cierto equilibrio, claro, nunca es perfecto, pero, pero creo que pues primero se necesita cierto como ahí sí cabe el término norma inteligente. O sea, esa es la verdadera norma inteligente que necesitamos en este momento y es que la normativa es muy drástica en términos de las posibilidades que le permiten de uso, de transformación a ciertas arquitecturas patrimoniales. Claro, eso tiene que ver con que han habido locuras y porque prima a veces como la usufructuación de ese suelo sobre la idea de los valores que había que conservar, pero en la mezcla de usos hay una información, en el vivir compartido hay otra información, en el de bajar los estándares y la ansiedad como rentista, ¿sí? De verdad, o sea, esa es la única posibilidad de que estos proyectos se puedan como replicar a escala de una ciudad y que puedan llegar cada vez a más personas, para que no sea como, no, pues los exploradores viviendo en casas transformadas, sino que de verdad se vuelva un producto pues masivo y accesible a mucha gente, a mucha más gente, es bajar también los estándares de renta o sea, lo oneroso que a veces son como las expectativas del plusvalía sobre las intervenciones que se hacen. O sea, estoy seguro que ejercicios así se pueden hacer con rentabilidad, pero sin acaparamiento. Estoy seguro que se pueden hacer más en el tiempo. Estoy seguro que se puede encontrar algunos esquemas de colaboración, de asociación, de cooperativismo, de involucrar a los antiguos propietarios. O sea, hay muchas experiencias que ya han mostrado como caminos, ¿sí? Y hay muchos arquitectos muy buenos también en Colombia intentando esos caminos, de intervenir en barrios
no convencionales o reintervenir en barrios con grandes valores. O sea, lo que hace Santiago y Sebastián en Las Cruces o tantos otros. O sea, hay muchos modelos o menos, digamos, como visibles que esos. En muchas partes de la ciudad, barrios obreros en el sur, digamos, el barrio obrero es increíble y muchas experiencias de crecimiento progresivo que tenemos que dejar ver como un modelo que pertenece a algo o no, sino que hay una inteligencia ahí que se puede aplicar a este tipo de espacios, que tienen una nobleza constructiva, que igual se puede intervenir, pueden crecer, o sea, no se trata aquí de conservar las cosas tal cual, o sea, y que se pueden combinar con redensificaciones, por supuesto, ¿sí? Pero pues eso necesita una norma muy inteligente, pues porque estas casas son muy vulnerables a su entorno, o sea, pues la prepotencia que tiene una torre es muy distinta a la sensibilidad, sutileza y discreción de una casa, porque una casa su destino está muy atado a lo que pasa con sus vecinos. Y atrás de construir una torre enorme que no tuvo como retrocesos, que no tuvo escalonamiento, la mató. Se le quitó el sol, le quitó la vista, le quitó la entrada de luz, le quitó la ventilación. Entonces, por eso es que se necesita una norma más inteligente, menos restrictiva, pues unos aparatos de control distrital mucho más flexibles, que sepan leer los proyectos, porque a veces pues tienen que proteger tanto las viviendas que la norma no permite hacer muchas cosas que permitirían hacerse si pudieran leer la singularidad del proyecto, ¿sí? Desde usar terrazas, hacer ciertos pisos más, no sé. Sí, esa investigación, digamos que la llevan, como bien dicen muchos arquitectos. Mañana tendremos a Ramón Bermúdez que nos hablará un poco del ejercicio que están llevando a cabo con eso, también amparado de la mano de Sebastián Serra, entonces en la Nacho. Va a ser bien chévere esa discusión y es indispensable. Yo no sé si es bueno o malo que se haya caído el pot o no, pero bueno, se cayó el pot y ahora David, nadie puede estar construyendo, ma. Y entonces, de pronto está bueno tener que repensar y no tomar decisiones a la ligera, y ojalá los arquitectos, no sé, de pronto la Eduardo. SCA la tomaran más en cuenta y se involucraran. No digo la SCA como el ente que es, sino el poder que puede tener para construir ciudad, que al fin y al cabo por eso fue que se fundó. Entonces sería muy bonito que participara más el pensamiento crítico arquitectónico y no solo el político, ¿no? Por aquí había otra pregunta un poco más sensible, y tomando tu sensibilidad y la de tu práctica, que dice: ¿cómo has logrado en el tiempo conservar esos principios de sensibilidad con la arquitectura versus hacer funcionar y operar la oficina? Sí, pues es muy difícil porque realmente esa pregunta da muy en el clavo de un gran problema, y es que hacer práctica, hacer arquitectura en Colombia es muy difícil. Cualquier práctica merece muchísima como respeto y consideración, porque emprender, mantenerse en el tiempo, crecer, responder a las responsabilidades tributarias, contractuales, legales, eso es dificilísimo. O sea, acá hay muchas restricciones para poder ejercer, que terminan haciendo como que el ejercicio mismo del diseño esté al final de la cadena. Pero pues yo creo que esa es la educación de este siglo para los arquitectos, y es poder surfear en medio de todas esas inestabilidades y datos. Ahí está Felipe Cuartos, otro pelado que trabajó con nosotros, que más un saludo. Y entonces, pues nada, como que si uno logra como entender que ese es el marco pues conceptual, ¿sí? Tiene que entrenarse y desarrollar cierta habilidad para surfear a través de esas como dificultades y esas restricciones, ¿sí? Una de las películas que me di ahorita en cuarentena con tiempo fue Five Obstructions, que es ese documental de Lars von Trier, que pone como a uno de sus maestros de cine a rehacer un cortometraje que al tipo le encantaba, y se lo pone a hacer 5 veces, dándole cada vez una instrucción cada vez más difícil, ¿no? Como rehágalo
como decir, rehaga esta casa, pero ya no plana, sino en pendiente, ¿sí? O rehágala, pero ya no con ladrillo, sino hágala en papel, rehágala, o sea, y es un ejercicio intelectual súper potente porque habla de lo esencial que es saber adaptarse y moverse a las cosas. O sea, lo que nosotros hemos hecho para poder, pues no siempre ocurre, eso también sería mentirse, pero mantener como cierta fidelidad y cierta como cuidado en los procesos es uno, pues mucho amor y mucha pasión por la práctica, por la arquitectura, por el trabajo en equipo, pero también pues mucha persistencia, aguante, concentración, sí, porque es muy desmotivante a veces como la rudeza de la práctica y de la realidad, pero pues asimismo que le da uno duro también le trae como unos satisfacciones de múltiples niveles, intelectuales, sí, entonces, pues mantenerse en esa línea, claro. Ahora esto va a cambiar. Yo creo que cada vez las oficinas de autor están cada vez más mandadas a recoger por las urgencias que un país como Colombia tiene, ¿sí? Pero pues hay que con esa sensibilidad tratarse de conectar a tantos ámbitos. Ayer estaba hablando con Eduardo, el de Arquitectura para Alguien, y él decía pues que es muy clave como pensar en el mundo rural. Y totalmente de acuerdo. O sea, ese es el futuro que tiene Colombia, volcar la mirada hacia el territorio rural, pero a veces uno se siente tan encapsulado o tan involucrado como en la dinámica de la ciudad que no se da cuenta que ahí está todo por hacer, es en el campo donde está todo por hacer. Y pues que valga esta oportunidad y estas ventanas de conexión, pues yo creo que en este momento es una buena posibilidad para replantearse, o sea, porque ahora tanta gente que se está replanteando, no solamente desde su aspecto como de equilibrio espiritual, sino laboral, pues esa es una mirada que hay que mover hacia allá, o sea, hacia lo rural. Sí, ayer justamente Farid Maya de Taller Síntesis nos comentaba eso, nos mostraba en su práctica dos o tres ejercicios que nunca van a quedar registrados porque son la mitad de la nada y se hizo la intención y todo, que Sebastián también está haciendo un proyecto muy bonito en el Amazonas, que probablemente pase lo mismo, y es que están tan en lo inhóspito de nuestro vasto territorio que es imposible hacerles un registro, o bueno, no es imposible, pero sí desafía mucho la dinámica pues corriente que está en las oficinas de arquitectos, pero es hermoso, o sea, el concepto eh, igual de aplicado a eso, a un museo o a un concurso de arquitectura, ahí mantiene la misma sensibilidad. Y ayer hablábamos de esa humildad de decir, ok, no todo está aquí en mi entorno consumible y hay mucho más por explorar y mucha más gente que servir. Alguna vez un profesor que siempre honro mucho de la Universidad Finisterra en Chile, que se llama Sergio Araneda, él trabaja mucho en el territorio en el sur de Chile y él hablaba, me acuerdo, decía que el arquitecto es un servidor. Al fin y al cabo, estamos al servicio de, puede ser un cliente, una comunidad, lo que sea, y no olvidarnos de eso, ¿no? Que estamos al servicio de otros y hay mucha más gente por servir que no tiene el acceso a un servidor, que pues digamos son todos los del área rural y yo creo que a Colombia le falta explorar mucho eso y es muy bonito y ojalá le paremos más bolas en un cercano y prolongado futuro. Bueno, no sé si quieras comentarnos algo más. Estamos viendo a ver cómo guardamos todo este formato para que perdure en el tiempo, pero pues nada, muchas gracias a los que se han conectado y a toda esa buena vibra que han mandado. ¿Quieres cerrar Sí, con algo? de verdad, increíble o sea, está viendo ahí los comentarios y pues, o sea, a ti la oportunidad, gracias. Ojalá puedan seguirlo haciendo con tanta otra gente. No sé si hay otras preguntas ahí, pero pues nada, el que quiera podemos seguir la conversación pues por escrito ahí, por el grupo, por la página de la oficina y pues cerrar con eso, ¿no? Como mucha calma, paciencia, hagamos la tarea bien de entender este momento, a ver qué resulta como de transformación
no hay una fórmula, está muy incierto. Eh, Cortemos con tanto acceso de productividad, de expectativas sobre todo, sobre lo que hacemos, sobre lo que recibimos, y tratemos de verdad de activar como la solidaridad y la colaboración, pues porque es lo único que ahorita nos, pues nos puede ayudar, ¿no? O sea, realmente hay gente pasándola muy, muy mal y nosotros hacemos parte como no solamente de una profesión que está al servicio, sino pues de una población privilegiada que no está pasando ni hambre, que tiene techo, que puede ayudar, ¿sí? Entonces, pues ese es como el mensaje y que tengamos esperanza, que a lo mejor, yo es que soy un poco pesimista, pero a lo mejor sí puede salir algo muy positivo de todo esto. Creo que ahí acabas de responder una pregunta que nos lanzaron hace un tiempo, que era cómo los arquitectos pueden hacer parte de la construcción de la paz en Colombia. Y creo que te anticipaste muy elocuente. Ah, Sí, genial, sí. y también tener mucha empatía, pero sobre todo es eso, aquí yo me interpongo también en Arcdale, y todos los editores somos arquitectos y todos pasamos por el mismo pensamiento que han pasado todos los que están estudiando, a qué oficina voy a hacer las prácticas, dónde voy a trabajar, de quién voy a aprender, ¿no? ¿Será que qué herramienta debo hacer para poder llegar a algún lugar? Hay mil caminos, eso hay mil maneras, pero, pero una cosa que también ha aplicado otro arquitecto chileno, también tenía mucha sensibilidad y era un tipo muy difícil de llevarle o no tomarse a personal su pensamiento. Y él hablaba mucho de siempre tiene que haber un concepto detrás. Y si le metemos ese concepto, la empatía, y la empatía en ponernos en el lugar del contexto donde se va a emplazar el edificio, como el usuario que va a estar detrás de ese, pues cómo no construir paz así. O sea, creo que esa es la manera. ¿Qué va a dejar el edificio que tú estás pensando hacer? El que haya preguntado eso. ¿Cuál va a ser el impacto que va a generar? Económico, porque si nos contratan para hacer un mega edificio y nos vamos a tapar de plata, pero ese edificio va a fregar un montón de personas y a una comunidad más grande, así no creo que estemos construyendo paz. Entonces, pues bueno, esa es una pregunta que queda abierta a todos, pero Antonio siempre está abierto a conversar. Cuando quieran escribanle, estoy seguro que les va a responder con todo el cariño del mundo. Gracias, Santi. Y bienvenidos todos a aportarnos con el material que tengan, si tienen alguna duda, o cualquier cosa que quieran compartir, siempre bienvenidos. Si a veces no contestamos es porque quedan perdidos en las solicitudes de mensajes. Eh, y bueno, estamos en la construcción del contenido para que construya país. Así que muchas gracias a todos. Y si alguien sabe cómo guardar estas vainas, hay mil maneras, pero cada vez es más fregado, entonces porfa compártanos la manera, o si alguien lo está grabando, así sea con captura de pantalla, grabada o algo, avísenos y compartan, porque esto es algo que queremos que perdure en el tiempo, y si no, pues va a quedar inmortalizado en la memoria de quienes asistieron. Chao, Bueno, gracias a hasta todos. luego. No, a ti, Antonio, hasta luego.